móvil no para de vibrar. ¿Qué? Mira, aviso de tornado. ¿Cómo que tornado? Aviso de tornado hasta las 9:30, hostia tú. No sé si se nota en la cámara, pero me está tumbando la moto poco a poco hacia la izquierda. Ya, se puede ver simplemente tocando el depósito. Nos sale todo el óxido, incluso hay piezas de óxido flotando dentro. Han tapado completamente la bomba. Hemos parado en Noves para repostar y comer algo, pero nada, es demasiado caro. Nos vamos al sur, ¿eh? Bueno, vuelta de nuevo a Kansas City, Oklahoma City, ya no sé ni lo que digo. Las pintas de vagabundo ya se empiezan a ver y nos hemos permitido un caprichito. Burger King, 2 mini Whopper y 2 patatas pequeñitas por $7. Una forma de festejar que seguimos vivos. Nos queda una horita para llegar todavía donde Matt nos ha ofrecido alojarnos de nuevo otra noche. Y que bueno, dentro de lo malo, pues al menos tenemos sitio donde dormir. Y mañana por la mañana intentaremos ir a comprar con él una y entre los dos montarla. Se supone que es fácil, ya veremos. ¡Hala! Que aproveche la última patata. Estas 3 últimas noches nos vamos a quedar a dormir en casa de Matt y de Misty. Mañana a primera hora vamos a intentar arreglar la moto, espero que salga bien. Me preocupa un poquito que podamos tener problemas después en las montañas de San Juan. Son unas montañas actualmente completamente nevadas, con varios avisos por nevadas intensas, viento, y si nos deja tirados a más de 3000 metros, como están los principales puertos, puede ser un gran problema. Ahora estamos de camino a un restaurante donde esta pareja nos ha invitado a ir a comer con unos amigos suyos y mañana arrancamos el día. Bueno, esta vez los desastres vienen con pequeñas sorpresas. Sí. Nos hemos vuelto a coger, estamos cenando en un sitio especial, conociendo gente nueva y probando nuevas comidas. Yeah, but just leave that out. Oh. You need... Pues aquí estamos otro día más intentando arreglar la moto. Hemos desmontado todo el depósito, comprado la bomba de gasolina y a ver qué nos encontramos ahí dentro. A ver, Iván, enséñame. Tiene algo de óxido por aquí, pero bueno, esa es la tapa. El problema está en el interior. Sí que hay algunas piedras. Estamos intentando desmontar la bomba para ver cómo está el filtro. Y este es el filtro de la bomba, que también está lleno de óxido. Si hago así, se puede ver. Bueno, no parece estar tan mal. Unos depósitos en el fondo. There's some small deposits. It really doesn't look too bad. This may just be a bad pump. I don't know. Ya, se puede ver simplemente tocando el depósito. Nos sale todo el óxido, incluso hay piezas de óxido flotando dentro. Han tapado completamente la bomba y al final la han quemado. Vale, vamos allá. Let's take a shower. Yeah. Okay, pull the trigger on it. Alguna parte. Sí, ahí salen los depósitos. Y hay más, el óxido flotando. Está llenito. Mira. Sí. Son placas de óxido. Bueno, cosas que tienen. It's working. Okay. Yeah. Okay. I will shake it one more time. Okay. Quinto intento y sigue saliendo óxido.
Hemos tenido que cambiar varias cosas de la bomba, hemos conseguido repararla, pero se sigue tupiendo. Así que ahora, Bueno, vinagre hemos añadido vinagre al 6% y unos tornillos. y tornillos para eliminar todo el óxido. Aquí tenemos un trabajo de primera mano dando el óxido, el vinagre y tornillos. It's too big to fit. The box goes with another. Another one? The smaller? No, this is different. When the road is long and hard and without end, and you feel like nothing's waiting around the bend. Cambia de aceite. You can do it only with the hand. Yeah. You think this oil was changed? No, it's not too bad. I mean, it's pretty. It's dark, but it's not. It's Yeah. not super bad. Yeah. Está sucio, pero tampoco está muy mal. All good things will always come to those who wait. If you hold on to your Ya tenemos filtrocambio. Y motor que funciona. Y running. Lo tenemos. Picar it. Y por fin estamos de nuevo en ruta. Hemos conseguido arreglar la bomba de gasolina. Espero que no nos vuelva a fallar porque ya llevaríamos 2 bombas de gasolina en menos de un mes. Cuando entremos en las montañas de San Juan nos quedamos completamente vendidos. Voy a intentar no acelerar mucho ni exigirle mucho a la moto. Hoy hemos reservado un Airbnb en la ciudad de Amarillo y al día siguiente vamos directos a por los 4000 de San Juan. Estos trenes gigantescos e infinitos están por todas partes. Pedazo de campo eólico que tienen aquí montado. Además, con el campo infinito parece que no acaben nunca. ¡Qué maravilla! Pues recién entrados en Texas y hemos llegado a un sitio que conozco, una antigua gasolinera. Por fin resolvimos los 10.001 problemas. Al final han sido 3 noches para poder limpiar y arreglar el tanque y poner una nueva bomba. Así que oficialmente duro, pero hemos llegado a Texas. Sí. Kilómetros y kilómetros de molinos de viento, uno y otro y otro. Este es el campo más grande que he visto en mi vida. Justo esta zona es una de las zonas con más viento del planeta. La producción de energía tiene que ser una pasada. Y por fin entramos en la ciudad de Amarillo. Aquí tenemos el Big Texan. Filete de 72 onzas gratis. 72 onzas más o menos son como 2 kilos. Este restaurante es famoso porque si consigues meterte los 2 kilos enteros te dan el filete gratis. Los filetes más famosos del mundo. Pues aquí estamos dentro del Big Texan. Hello. Two people. It's about 30 to 45 minutes. Is that okay? Okay. Okay, eso that's what it's running. Okay, thank you. A ver si podemos probar el filete.
Pues ya estamos dentro. Vemos la carta. Y bueno, sí que tienes cosas pues por 45 enormes, ¿no? Pero también tienes cositas por 15, 20, 16. La verdad es que tienen precio más razonable en comparación al resto de sitios en los que hemos estado. Pues puedes encontrar 20, 13, 12, 14. Bien. Asequible. Bienvenida a Texas. Y el resultado. Este es rib y estos son ribs, costillas y no sé qué será rib, una parte de la ternera, pero el lorito tamaño del costillar. Sí. No, la verdad es que merece la pena. Madre mía, no. 50 pavos aquí. Pero bueno, pondría que comemos bien. Acabamos de llegar al Airbnb de Amarillo y ha sido toda una sorpresa porque estamos en la casa de algún tipo de escritor, ¿no? Historiador, el mítico que recomendaba las aventuras a Indiana Jones antes de salir. Lo más guapo es eso, que es todo de verdad. O sea, no son cosas así de Zara Home, sino que lo que es hierro pesa 1 tonelada, lo que es piedra tallada, los muebles y todo eso son antigüedades de verdad. Libros, el mueble de Tailandia, el escritorio con el jardincito. Es la casa de los 1000 detalles. La salita antes de el macro jardín con su jacuzzi. La verdad es que vaya casoplón, se gasta la gente. Esta es la presala y es donde mires hay 1000 detalles. Esto mola un montón, esta cosa de madera de sus viajes por Japón. Y luego esto creo que es un piano de estos que van en automático. Tiene aquí los rollos nuevecitos. Una casa Luxury Premium Maximum Plus decorada aún mejor. O sea, no sé, es como estar en una película. Merecedora de poder verla. La verdad es un privilegio estar en una cosa así. ¡Qué pasada! Cositas que te encuentras cuando viajas. Encima es la más barata de todo Amarillo, no te lo pierdas. Arrancamos el día y hoy tenemos bastante peor tiempo. El viento sopla muy fuerte, me va tumbando un poquito la moto hacia la izquierda. A ver si ahora que entramos en la ruta 66 salimos de la autovía y una vez en la nacional se suaviza un poquito esto. Las temperaturas nos han caído hasta los 5 grados, que esto junto al viento da una sensación térmica de casi 0. Y nos hemos puesto todas las capas que teníamos y poco a poco. Después da previsión de algo de lluvia, así que ya veremos qué tal será la cosa. La primera parada que tenemos hoy en la ruta 66 es el Cadillac Ranch. Estos son 10 Cadillacs que alinearon, cortaron por la mitad, los enterraron en mitad del desierto de Amarillo y ahí dejan que cualquier turista y cualquier persona que pase coja un spray y pueda dejar su huella temporal o expresar su arte. Estamos en Cadillac Ranch. Hace viento, hace frío. Decían que Texas era un desierto. Está la gente muriendo de frío. This ain't no ordinary love we got going on. El viento no da tregua, además que estoy perdiendo las manoplas. En la moto con este viento la sensación térmica debemos de estar a menos 6 grados por lo menos. Pues estamos en el punto medio de la ruta 66 entre Chicago y Los Ángeles, en Texas aún hacia Nuevo México. Hola. Hemos llegado a la mitad. Ya estamos en medio. At the end of the world, together forever is one, and I'll wait if ever you should be in doubt, and I pray they never can pull us apart. Pues ya hemos llegado a la mitad de la ruta. Yo creo que a partir de aquí podemos decir que hemos empezado la costa oeste. Empiezan a haber moteles, sitios turísticos, carteles por todas partes de la ruta. Hay mucha más gente. Yo creo que esta es la zona 100% turística de la ruta. Mañana nos desviamos y entramos directamente en las montañas rocosas. Espero que no haya mucha nieve y podamos pasar por todos los puertos.
Estados Unidos tiene una media de más de 1.150 tornados al año. El país cuenta con un cóctel de condiciones que favorecen la formación de tornados más que en cualquier otra parte del mundo. La principal razón es porque el núcleo del país es relativamente llano. Esta extensión poco a poco se calienta, generando bolsas de aire caliente que se elevan hasta la atmósfera. Por el sur llega humedad desde el Golfo de México y por el norte una corriente de aire frío desde Canadá. Esto, junto a los vientos cambiantes constantemente de velocidad y dirección, crean las condiciones perfectas para la formación de estos fenómenos. Más del 60% de todos los tornados se dan en el llamado Callejón de los Tornados. Este se extiende desde Texas y Oklahoma hasta Nebraska y Iowa. Texas es el estado con más tornados y muertes, y Oklahoma City se sitúa como la ciudad con mayor número de tornados del país. Fíjate en el tamaño de ese tren. Llevamos ya como 10 minutos y no termina nunca. Además que tiene doble planta de container y va bastante lentito, eso sí. Yo imagino que será por la velocidad que tenemos ahora con el viento. Estados Unidos tiene una de las estructuras ferroviarias más largas y complejas del mundo. Algunas cruzan el continente de este a oeste, como la del Empire Builders. Con estas rachas de viento no me extraña que vaya a 20 por hora. Es espectacular ir siguiendo estas carreteras infinitas con el tren al lado que sigue, que no termina nunca. Hoy comemos ramen con sabor a pollo. Ya hemos pasado del pollo al sabor a pollo. Mira, Lolo. La pequeña cueva. Medidas de supervivencia. Hay un viento tremendo, además está soplando por ráfagas y no sé si se nota en la cámara, pero me está tumbando la moto poco a poco hacia la izquierda. Ya llevamos por lo menos 3 horas en esta carretera y no ha parado ni un minuto. Se me están deshaciendo poco a poco los plásticos de las manoplas. Luego está esa cosa enorme que se vaya al fondo que no sé qué narices se está formando. No sé si es un tornado, una tormenta. Espero y parece que es una especie de lluvia muy intensa. Está descargando a lo bestia por ahí. Solo espero que no venga para la izquierda porque esto es una carretera de horas y horas en línea recta y si nos lo comemos de lleno no tenemos ningún sitio donde refugiarnos. El móvil no para de vibrar. ¿Qué? Mira, aviso de tornado. ¿Cómo de tornado? Aviso de tornado hasta las 9:30. Hostia, tú. Es la primera vez que recibo una alerta en el móvil de algún tipo de emergencia y en la moto vas completamente expuesto. Vamos a ver si encontramos algún sitio donde poder parar, ir un poquito más rápido y pasar esto cuanto antes. En principio, al pasar este valle gigantesco empiezan las montañas. Una vez ahí dentro estaremos un poquito más refugiados.